transformadores en Mentory, una empresa de capacitaciones técnicas a profesionales. Y bueno, durante la experiencia profesional tengo más de 10 años en el rubro eléctrico y he estado en empresas como Eplisac, en Geyer Cable, en el laboratorio de análisis de aceites TJH2 Latina, en Confipetrol viendo todo el tema de mantenimiento y actualmente pues estoy en Promelsa como justamente jefe de control de calidad, procesos y servicio técnico. Entonces, si hablamos de transformadores, ya entrando al tema, bueno, pues sabemos que el transformador es el corazón de toda subestación eléctrica, ¿no? Si hablamos de todo lo que es el sector eléctrico, pues vamos a ver que vamos a tener múltiples subestaciones y de las subestaciones el equipo más importante va a ser el transformador, ¿no? Entonces, la importancia del diagnóstico predictivo en este equipo es, eh, es bastante debido a que nosotros vamos a buscar la confiabilidad de nuestro sistema eléctrico. Entonces debemos estar realmente capacitados y saber que este equipo va a tener problemas, inconvenientes que van a ir alertándonos de cómo está funcionando, ¿no? Entonces sabemos que de todas las fallas que puede tener el transformador, esta máquina eléctrica, el 60% puede prevenirse con un diagnóstico temprano. El mantenimiento predictivo pues, nos va a reducir las pérdidas y el tiempo fuera de servicio. Sabemos que este tiempo fuera de servicio para un sistema eléctrico es necesariamente dinero. Entonces, no podemos darnos el lujo de tener paradas intempestivas porque eso va a ocasionar a que, bueno, pues se genere un gasto que se puede controlar. En comparativa de costos, o sea, siempre pues el diagnóstico preventivo es un costo inferior. El predictivo sí requiere de un costo intermedio, ¿no? Pero nunca va a estar a la par de un mantenimiento correctivo por el tema de precios, que ya, bueno, van a ser precios muy elevados, tanto en reparación del equipo como en el tiempo de parada que podamos tener nosotros. Entonces, nosotros debemos saber detectar a tiempo que esto va a equivaler a proteger nuestros equipos críticos, ¿no? Los objetivos de este webinar, pues principalmente va a ser de identificar las fallas más comunes en transformadores de potencia. Vamos a correlacionar los síntomas medibles con las causas físicas y vamos a aplicar métodos de diagnóstico normados tanto en la IEEE, la IEC, el ACTM o SIGRE. Vamos a promover pues el mantenimiento predictivo basado en la evidencia, ¿no? Empezamos con la primera falla. La primera falla de nuestro equipo va a ser el sobrecalentamiento. Vamos a tener bastante cuidado con respecto a los transformadores en el monitoreo del calentamiento del transformador. Normalmente vamos a tener clases térmicas, que son de los materiales que están fabricados los transformadores, y vamos a tener una clase térmica A, que principalmente es la clase térmica del transformador en aceite. En los transformadores secos vamos a tener clase F y clase H. ¿Esto qué quiere decir? Que una clase térmica A, por decir, ya pues a 110 grados, ese material con el que está fabricado va a empezar a deteriorarse,
abruptamente y todo el aislamiento va a ir perdiendo esas propiedades de aislamiento y el equipo puede fallar en cualquier momento. Entonces, en caso de transformadores secos, vamos a tener clase F que puede llegar hasta los 145 y hasta los 180 que puede llegar pues un equipo de clase H. Entonces, el diseño de cada transformador va a estar de la mano justamente de que no debe superar esas temperaturas para que pueda degradarse. Si hablamos de tiempo de vida, o sea, un transformador nuevo va a tener unos 40 años de tiempo de vida que se tendría que respetar. Ahora, ese tiempo de vida se va a ir reduciendo con esto, con el sobrecalentamiento que pueda tener el transformador. Entonces, el transformador va a estar diseñado a determinada potencia y para que trabaje a determinado nivel de altitud. Entonces, a diferencia de una máquina estática, perdón, a diferencia de una máquina rotativa que es un motor, en el que nosotros podemos tener un derrateo por altura así en tabla, el transformador no tiene una tabla de derrateo, o sea, yo no puedo comprar un transformador por decir, de un MVA a 1000 metros sobre el nivel del mar y llevarlo a 4000 metros y solo hacer un derrateo por potencia. La norma, en este caso de fabricación, tanto la IS, la 60076 o la ANSI, la IEEE, la C57.12, que son las dos normativas mundiales que en fabricación de transformadores más comunes y más conocidas, la IS, la europea y la IEEE, la americana, pues nos hablan que para el derrateo va a depender mucho el nivel de aislamiento que pueda tener, porque la rigidez del aire o el lugar donde va a estar va a cambiar de acuerdo a la altitud de trabajo, y lo otro es pues el sistema de refrigeración. Entonces, ese sistema de refrigeración está diseñado pues, para trabajar a determinada altitud. Un transformador, si hablamos en aceite, vamos a ver que va a tener un gradiente de calentamiento del aceite, en este caso que va a ser pues 60 grados en normativa IEC. Vamos a tocar más el tema de normativa IEC porque si hablamos de la normativa que rige en Perú, pues nosotros nos vamos a regir bajo la norma técnica peruana, la IEC, la 60076. O sea que el INACAL eh, lo que hace es absorber toda la normativa europea para este fin de transformadores, ¿no? Entonces, en un transformador de norma IS, pues la temperatura del aceite a la que debe llegar máximo va a ser unos 60 grados centígrados. La temperatura del aceite, ese es el gradiente. Ahora, ¿puede haber transformadores que trabajen a más temperatura? Sí, porque ese gradiente va a ser el resultado de la temperatura a la cual está trabajando el transformador, o sea, la temperatura del aceite del transformador, menos la temperatura del ambiente. Si hablamos también de normativa, vamos a decir que condiciones normales, o sea, el transformador está diseñado para trabajar a una temperatura de ambiente máxima de 40 grados centígrados. Entonces, este transformador que está diseñado puede trabajar pues en un lugar de 15 grados centígrados de temperatura de ambiente media, uno de 20, uno de 30, uno de 35, hasta uno de 40 máximo. Si es que nosotros tuviéramos una zona de trabajo en donde la temperatura ambiente sea superior a 40, pues eso sí se tendría que especificar al fabricante para tomar las medidas del caso en la fabricación del transformador. Ahora, si pongamos que estamos aquí en Lima,
y tenemos una temperatura media pues de 20 grados centígrados, ¿no? Entonces, más los 60 grados que debería calentar el aceite del transformador, pues va a llegar a 80 grados. Entonces, nosotros limitamos el funcionamiento de este equipo en 80 grados centígrados y no debería superar esa temperatura y por ende no deberíamos degradar el aislamiento trabajando hasta esa temperatura. Ahora, esa temperatura de 60 grados, pues es cuando el transformador trabaje pues a plena carga, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos o monitoreemos un transformador, tenemos que siempre verificar la carga del transformador, porque a plena carga, o sea, al 100% de su carga debería llegar a unos 80 grados aquí en Lima, pero si es que yo estoy trabajando pues al 50 o 60% de su carga, no podría estar llegando a esos límites de 80, ¿no? O sea, ahí sí tendría algún problema en mi transformador. Entonces, sabiendo ello, o sea, Ingeniero, sí, disculpe que le interrumpa. ¿Está pasando las diapositivas? sí, Ah, ya. Creo que se está presentando otra ventana. ok, En- ok, 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 ok. Ahora sí, Ahora sí, ingeniero. Sí, ok. está bien. Ya bueno, entonces continuamos como le decía, la importancia del diagnóstico preventivo va a ser pues que el 60% de las fallas pueden prevenirse con un diagnóstico temprano. Y hablamos de los objetivos que se tienen o que va a tener ah, esta charla. Y estamos hablando del sobrecalentamiento, que sería la primera falla que vamos a tocar en un transformador. Entonces, si hablamos de sobrecalentamiento, como les dije, ahora ya hablamos de un calentamiento normal que puede tener o que debe tener nuestro equipo. Ahora, la falla es cuando este calienta más de lo debido. Esta falla es bastante silenciosa porque no es una de las fallas eh, que pueda ocasionar un corto o un problema interno del transformador sacándolo de servicio en corto tiempo. Entonces, el transformador puede trabajar con un sobrecalentamiento, sí, o sea, no es una falla inmediata que vaya a dañar el transformador de manera rápida, pero es una de las más frecuentes porque nosotros no monitoreamos bien y este sobrecalentamiento lo que va a hacer pues es, como dice acá, es progresivo y va a empezar dañando el aislamiento celulósico, en este caso el papel. Si hablamos de transformadores en aceite, pues vamos a hablar que el principal aislamiento es el papel y el aceite, ¿no? O sea, entonces, ahí entramos un poquito a este tema. Si hablamos de concepción de un transformador o la fabricación de un transformador, pues este transformador, el objetivo es tiene dos bobinas, va a tener un primario y un secundario, va a tener una tensión en el primario y va a tener otra tensión en el secundario. Entonces, eh, esas son las características que se pueden corroborar pues, con una prueba
relación de transformación y podemos verificar de que esté pues, el soldado o el ajuste interno bien con una prueba de resistencia de devanados. Y allí vemos que lo demás, para corroborar que el transformador se encuentre bien, es verificar el aislamiento del transformador. O sea, desde la concepción del transformador, lo que hacemos es, vamos a quitar toda la humedad que podamos hasta cierto punto del papel y también tenemos que verificar que el aceite no tenga más pues de 3 a 10 ppm de agua para que pueda funcionar óptimamente, ¿no? Entonces, este papel, cuando se sobrecalienta, o sea, sabemos que es un clase A o de repente si es térmicamente mejorado puede llegar a ser un clase E, entonces va a soportar más o menos hasta 100 grados y cuando haya que soportar más temperatura, el papel va a ir perdiendo, degradándose, las células de la celulosa van a ir rompiéndose y por ende se va a poner el papel, va a perder propiedades mecánicas porque no solo la función de la celulosa o del papel es de aislamiento, la función y también una función principal de la celulosa es justamente el esfuerzo mecánico que debe soportar el transformador. Y si es que pierde las propiedades mecánicas, pues también va a hacer que esté propenso a fallar. El aceite dieléctrico también se empieza a degradar cuando sobrepasa los 100 grados. Principalmente estamos hablando del aceite mineral. Hay otras calidades o otras variedades de aceite como el aceite vegetal que puede soportar un poco más de temperatura sin degradarse, pero principalmente, o los siliconados o los ésteres sintéticos, pero el aceite mineral sí va a empezar a degradarse pues, a 100 grados y va a perder también propiedades físico-químicas y va a generar justamente el colapso del transformador. Internamente las conexiones se van a ver dañadas, el mismo conmutador, en este caso un LTC, que es un conmutador bajo carga, puede tener problemas pues cuando el transformador empieza a calentarse, ¿no? Entonces, este calentamiento pues se va a deber pues a una sobrecarga sostenida. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un transformador de un MVA, pues por necesidad de mi carga, pues voy a alimentar 1.2 o 1.1 de sobrecarga, ¿no? O sea, va a haber entre un 10 o un 20% de repente de sobrecarga y esto va a hacer que el transformador caliente más de lo debido, el aceite, el papel, y pues van a empezar a degradarse. Entonces, es una falla que se va a presentar en muchos transformadores, pero esta falla, al no ser rápida para que colapse el transformador, va a ir tomando un tiempo en el que puede estar trabajando así, ¿no? También podemos ver que por un falso contacto, cuando hablamos de conexiones flojas, va a generar estos puntos calientes y va a generar estas sobretemperaturas del aceite o va a haber puntos calientes que van a generar sobretemperaturas muy cercanas a la celulosa, que es todavía más traumático para el transformador. También los problemas en el núcleo, ¿no? O sea, ya vemos que como parte del transformador, el transformador tiene un sistema magnético que es el núcleo, el que justamente va a tener la propiedad de que cuando pase la corriente alterna, pues nosotros podamos variar el nivel de tensión dependiendo al número de espiras que pueda tener el equipo. Entonces, ese núcleo también se va a ver sometido a unas pérdidas eh, por calentamiento.
En este caso, esas pérdidas pues las podemos hallar o las podemos obtener con una prueba de pérdidas en vacío, pero cuando esas láminas que van a estar sometidas a ese campo van a tener una vibración. Si es que no tienen el ajuste debido y si es que no en el proceso de fabricación no se logró ello, pues van a ir soltándose y esa vibración de las chapas van a generar un calentamiento mayor. Entonces, el problema del núcleo también puede generar un sobrecalentamiento o si es que las láminas no están bien aisladas entre sí. Sabemos que se necesita un material que es el carlite, que es el que aísla cada chapa. Entonces, ese material, si es que no es uniforme o si es que hay chapas en que no tienen mucho aislamiento, pues va a generar un cortocircuito entre láminas que también va a generar el calentamiento. Lo otro que siempre también es un motivo de falla es el sistema de enfriamiento. O sea, en el sistema de enfriamiento, los transformadores pueden tener radiadores o pueden tener aletas. Ahora, justo para verificar esa potencia y que pueda trabajar el transformador bien, se hace un cálculo de los radiadores, pero pongamos que uno de estos radiadores esté obstruido o tienen una válvula en la que esté cerrada y no transcurra el aceite para poder enfriar por uno de los radiadores, pues también va a ser partícipe de que el aceite puede llegar a mayor temperatura y empiece a degradarse antes de tiempo. Entonces va a hacer que su vida útil se reduzca, ¿no? Entonces eso sí tenemos que tener bastante cuidado y por eso tenemos que verificar si tuviera una ventilación forzada, en este caso los ventiladores, pues tenemos que estar revisando esos ventiladores o los radiadores obstruidos. ¿Y cómo nos damos cuenta de los radiadores obstruidos? Pues simplemente con una cámara termográfica y hacemos una termografía, ¿no? Allí vamos a poder ver que normalmente, o sea, a una determinada altura, todos los radiadores y todo deben tener una temperatura muy similar, ¿no? Entonces, si es que vemos que a una determinada altura este radiador tiene, por decir, 20 o 30 grados de diferencia con respecto al otro, pues allí ya estamos viendo que hay un problema en ese equipo, ¿no? Ahora, ese sobrecalentamiento, ¿cómo lo podemos? Una forma de detectarlo es con una termografía. La otra forma que también, o sea, se va a hablar un poco ahora es justamente del análisis de aceite, ¿no? Si bien conceptualmente tenemos que el papel es uno de los aislantes más importantes de un transformador en aceite, lo vamos a considerar como si fuera el corazón del transformador. Y vamos a ver que el aceite funcionaría cada un símil como la sangre del transformador. Entonces, hay un método de saber qué tiene mi transformador con los gases que se puede estar produciendo en el aceite. Entonces, ese método es de gases disueltos en el aceite. Entonces, con un DGA, con un DGA, nosotros, o con un análisis cromatográfico del aceite, que también se le conoce, nosotros podemos determinar a qué temperaturas ha estado trabajando o qué problemas puede tener el transformador de manera interna sin necesidad de levantar el transformador. Entonces, lo que hace que esa sobretemperatura va a ser la degradación del papel
y esa degradación del papel puede generar un riesgo de arco. Entonces, ¿qué es lo que va a ir generando? Pues en el aceite, esa degradación del papel, pues nos va a generar un gas metano, etileno, y si es que podemos llegar a temperaturas mayores a 700 grados, podría producirse un acetileno. En caso de sobrecalentamientos, vamos a ver que siempre el etileno va a ser el principal indicador de esta falla térmica, ¿no? El etileno va a ser elevado y no va a tener acetileno. El acetileno va a ser uno de los gases que se forma con otro tipo de fallas eléctricas dentro del transformador, que va a ser por arcos, ¿no? La segunda falla que tenemos, o sea, la primera ya sabemos es ese sobrecalentamiento, y en el caso de sobrecalentamiento de papel va a generar ese fenómeno de pirólisis. Se van a ir rompiendo las cadenas de la celulosa por efecto de la temperatura. Ahora, el otro factor de falla en el aislamiento pues es la humedad. Esta humedad va a generar pues la hidrólisis, que al irse rompiendo las cadenas de celulosa van a generar agua y humedad. La humedad es crítica porque sabemos que la humedad es el principal enemigo del aislamiento sólido, en este caso del papel, ¿no? Y en caso de transformadores inmersos en aceite, lo que se busca es tener lo más seco posible ese papel. El papel no va a poder secarse al 100%, o sea, no vamos a poder conseguir un secado total del papel, porque también eso es muy dañino. Si el papel está muy seco, vamos a ver que se va a acartonar y al final pierde propiedades mecánicas también, ¿no? Entonces, lo que sí es que debemos tener un 1% de humedad en el papel. Este no debería ir subiendo. Ahora, ¿cómo vemos este tema de humedad, o cómo podemos determinar si es que nuestro equipo eh, tiene humedad? Pues principalmente vamos a tener que puede haber humedad en el aceite, y tenemos que determinar si es que tenemos humedad en el papel. Antiguamente, o sea, para detectar la humedad en el aceite, pues teníamos un espinterómetro y hacíamos la prueba de rigidez dieléctrica del aceite, ¿no? Entonces, si bien que quiere decir que la humedad en el aceite es más, por decir, de 20 ppm, ya nos debemos estar preocupando a partir de 20 ppm, pero no siempre va a ir de la mano de que el papel va a estar húmedo si es que mi aceite está húmedo, ¿no? Entonces, tendríamos la prueba de tangente delta, que nos va a hablar justamente de la humedad en el transformador. La humedad llegará. Actualmente hay unas pruebas del DFR, la reflectometría que se le hace al transformador. Esta prueba pues nos va a ayudar a detectar tanto la humedad en el papel como la humedad en el aceite. Y esta prueba pues nace de una prueba de factor de potencia o de tangente delta. Entonces, nosotros sí debemos estar monitoreando el transformador con las pruebas de tangente delta, ¿no? O sea, la prueba de tangente delta sabemos que para transformadores nuevos tiene que ser un menor a 0,5%, y para transformadores ya en uso menor al 1%. Este valor no debería superarse, porque ya entraría en un problema de humedad en el papel, y extraer la humedad del papel sí es un poquito bien difícil.
Entonces, cuando nosotros tenemos transformadores nuevos, al momento de la puesta en marcha se realiza esta prueba, la de tangente delta, y vamos a tener que ir repitiendo para ver cómo va el aislamiento del transformador. Esta prueba puede ser algo análogo a la de resistencia de aislamiento, pero ahí vamos a tener eh, que mencionar, bueno, dos observaciones básicas, ¿no? Si hablamos del factor de potencia o de la tangente delta para ver el aislamiento, nos van a dar valores cuantitativos, y ese valor cuantitativo podemos proyectarlo a lo largo del tiempo y verificar pues cuánto de humedad está ingresando a mi transformador, y proyectar pues que tendría que hacer un correctivo pues en unos 3 o 4 años, o si la velocidad del ingreso de humedad es mayor, pues en menor tiempo, a diferencia de la prueba de resistencia de aislamiento. O sea, ya el SIGREL DB445 es un manual de mantenimiento de transformadores, nos dice pues que, por decir, nosotros no debemos confiarnos en los resultados del índice de polarización que tiene ese equipo, o sea, la resistencia de aislamiento, ¿no? Porque nos van a dar valores buenos cuando el transformador está mal, o nos pueden dar valores malos cuando el transformador está bien. Entonces, solo basémonos a la prueba de resistencia de aislamiento como un valor cualitativo en el que nos va a decir que sí o no tiene buen aislamiento para ser usado. A diferencia del tangente delta, que el porcentaje del valor de tangente delta que nos da, que no debería superar el 1% de un transformador ya en uso, es un valor cualitativo que sí es válido. Entonces, hay que tener bastante cuidado cuando hagamos esa evaluación con una simple prueba de resistencia de aislamiento. O sea, siempre es recomendable lo del tangente delta. Ahora, ¿qué pasa cuando el papel está húmedo? Pues cuando el papel está húmedo va a generarse descargas parciales dentro del transformador. Entonces, vamos a tener esas cargas internas, y se van a formar pues esos pequeños ruidos que se forman por la corriente buscando un punto débil para poder llegar a tierra. Entonces, eso es lo que debemos tener bastante cuidado, porque igual lo de las descargas parciales también es una falla que va a ir subiendo año a año, porque va a ir buscando y degradando el aislamiento del transformador, ¿no? Entonces, si es que mi transformador está húmedo, como dice aquí, el impacto directo es que la rigidez del dieléctrico del aceite baja, la resistencia mecánica del papel por la humedad en el papel baja, el factor de potencia o tangente delta va a empezar a subir, y el riesgo de descargas parciales van a aumentar. No hablamos que en un transformador que tenga entre 3 y 4% de humedad en el papel, su vida útil se reduce drásticamente, casi al 50%. Entonces no podemos permitir ello. Ahora, para hacer un tratamiento y mejorar o quitar la humedad del papel, pues si se tiene que hacer un horneado, un reproceso en un taller, porque tiene que regresar al horno para poder quitar esa humedad de más del 1%, ¿no? O ahora hay pues métodos para poder hacerlos en campo, pero por decir, cuando un transformador de potencia tiene humedad, ese proceso de eliminar la humedad no es tan fácil. Si se va a hacer en campo de manera que no salga de servicio el transformador, pues va a ser un proceso de entre 3 y 6 meses, en el que va a estar conectado y vamos a tener que estar monitoreando y viendo la forma de quitar la humedad del papel, ¿no? Entonces, hay métodos que nos permiten quitar la humedad del papel sin sacar de servicio el transformador, sí, pero son demasiado largos, así, y por ende también muy costosos. Entonces, no debemos llegar a ese punto.
Como les decía, los síntomas van a ser lo de la baja rigidez, el aumento de la tangente delta. El contenido de agua y tangente delta van a estar pues vistos en la IEC, la 60.814, y que trae como consecuencia el envejecimiento prematuro del aislamiento sólido, en este caso el papel. Como vemos aquí en la imagen, o sea, una bobina de un transformador de potencia, vamos a ver la cantidad de papel que utiliza esta bobina, y es por ende que la cantidad de agua que pueda almacenar ese papel es el inconveniente principal para su deterioro y posible fallo. Entonces, eh, hay problemas también de verificar justamente esta humedad del aceite, porque según la temperatura de trabajo que tenga el transformador, el agua puede migrar del aceite al papel y del papel al aceite, ¿no? Entonces, cuando tomemos una muestra de aceite, pues principalmente se recomienda que el transformador esté en funcionamiento y que la muestra se realice cuando el aceite está caliente, para poder determinar el verdadero valor de humedad que pueda tener el aceite, ¿no? Hablamos de la tercera falla. En este caso va a ser una falla eléctrica. ¿Y qué problemas va a tener con una falla eléctrica? Vamos a hablar primero de las descargas parciales. Estas descargas parciales, pues, pueden ser como consecuencia de la humedad del papel. Pueden ser también por problemas en la fabricación. Pueden ser problemas por un deterioro también bueno, en el núcleo del transformador, pero principalmente estas suceden porque el papel está húmedo, ¿no? Entonces, o puede haber porque hay cavidades internas en las que haya burbujas de aire, y estas pues van a formar un efecto eléctrico que es muy similar al efecto corona en líneas de transmisión, en donde se va a formar un plasma frío, y este va a ir deteriorando muy lentamente el aislamiento del transformador. Ese plasma va a generar un ruido que de repente no es perceptible con- por nuestros oídos, pero ahora ya tenemos equipos de medición de descargas parciales que se basan en la norma, la 60.270, que utilizan pues ultrasonido ah, para la verificación, justamente verificación y localización de estas descargas, ¿no? Ahora, también cómo verificamos si es que nuestro equipo tiene descargas parciales, pues la otra evidencia es el DGA, ¿no? El análisis cromatográfico del aceite nos va a determinar si el equipo eh, tiene presencia de hidrógeno, tiene presencia de metano. Entonces el equipo está generando, o perdón, tiene esas descargas parciales internas que están generando que las moléculas del aceite se rompan y estén formando justamente estos gases, ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos que tener cuidado de estas descargas parciales? Porque estas son las pequeñas fallas incipientes, y son las precursoras de fallas mayores. Entonces, si es que no le damos la importancia debida a, a este tipo de fallas, pues lo que va a generar es que en un corto o mediano plazo el transformador llegue a tener una descarga eléctrica, ya no va a ser una descarga parcial, que va a generar pues alta energía, que puede convertirse en un cortocircuito entre espiras, como vemos. Entonces, esta falla, por decirte, un cortocircuito entre espiras,
Es una falla interna progresiva en el mismo devanado, en el cual se ha ido degradando el aislamiento, en este caso el aislamiento de cada espira. Como vemos, las espiras van a estar formadas en transformador de potencia por pletinas de cobre, ¿no? Entonces esas pletinas van a estar forradas por papel, por celulosa, y si ese papel por una degradación, ya sea por sobretemperatura o por humedad, pues van a ir perdiendo esa propiedad dieléctrica. Al final va a hacer que ese paso o esa diferencia de potencial que haya entre una y otra espira sea mayor al aislamiento que soportan, y va a generar este problema, un cortocircuito entre espiras, ¿no? Cabe mencionar que mm, podríamos, podríamos tener un problema de un cortocircuito entre espiras por una mala fabricación. Ahora, es por eso que durante el proceso de la puesta en marcha del transformador, nosotros tenemos que hacer un monitoreo del transformador por el primer año, ¿no? O sea, primero hasta el segundo año. Si es que en esos 2 años pues no se ha generado este tipo de fallas, no, y después pues a los 3, 4 o 5 años tenemos una falla por cortocircuito, es casi poco probable de que sea por una falla de fabricación, y más por una falla del degradamiento del aislamiento del- de la celulosa en el transformador, ¿no? Ahora, que este cortocircuito en espiras pues ya va a generar esfuerzos mecánicos, algunos impulsos de sobretensión, o sea que van a haber picos de tensión que, bueno, a altas frecuencias, y la degradación térmica. Este cortocircuito entre espiras pues también se puede verificar con un incremento de la corriente de vacío en una prueba de relación de transformación con la corriente de excitación que nos pueda entregar el equipo al momento de realizar la prueba. Podemos verificar de que ya hay un problema en las espiras, y ya pues también van a generar gases, el etileno y el metano. Ahora, esto puede evolucionar a un problema de arco interno, ¿no? Entonces, esta falla puede llegar a evolucionar y a ser un arco interno o una descarga de alta energía. En este caso ya pues es un evento súbito severo, en el cual la falla pues ya es total, y un cortocircuito fase-fase o una descarga a tierra. Cuando nos habla de una alta energía, estamos diciendo que el punto puede llegar a más de 700 grados centígrados. Principalmente se va a generar el acetileno, que es uno de los gases más dañinos que pueda tener, o que pueda generarse dentro del transformador, y empieza pues ahí puede llegar incluso a temperaturas de que va a fundirse el cobre, y, y ya pues el daño es irreparable hasta el cambio total de bobinas, ¿no? En este caso, sí tenemos que estar monitoreando el transformador justamente con el DGA, porque en el DGA podemos ver pues la cantidad de acetileno que se va a ir formando en el transformador. Sabemos que para la formación de este gas se requieren altas temperaturas, y pues si se ve unida pues con descargas parciales, con un sobrecalentamiento o con humedad, pues vamos a
poder determinar de que el equipo pues, está muy propenso a tener una falla por arco interno, ¿no? Entonces, la normativa IEEE, la C57.104, que justamente nos da las pautas para el diagnóstico del transformador mediante la cromatografía de gases, nos va a decir pues que cuando un transformador ya está empezando a generar más de 2 ppm de acetileno, hay que estar monitoreando justamente ese porcentaje de incremento del gas, porque si es que abruptamente va subiendo el acetileno, tenemos una falla de alta energía dentro del transformador y se tiene que hacer un correctivo a tiempo porque lo súbito que pueda generar una falla es, pues, es, eh, está esta falla va a estar muy al acecho, entonces ese transformador es preferible sacarlo de servicio para poder hacer, pues, una evaluación y corregir antes de que tengamos que cambiar todas las bobinas, ¿no? Y claro, este tipo de falla, pues, tiene un alto riesgo de explosión. Si hablamos de cuartas fallas, serían las fallas mecánicas que podamos conseguir o que podamos encontrar dentro de los transformadores. Mm, Estas fallas mecánicas van a verse como consecuencia de, por ejemplo, o sea, un calentamiento o una sobrecarga del transformador en un tiempo extendido, porque el transformador está diseñado para cierta potencia. O sea, si tenemos nuestro núcleo magnético, vamos a saber que vamos a tener una fuerza electromotriz dentro del transformador. Entonces, mecánicamente se diseña, pues, los soportes, se diseñan cuñas, se utiliza, pues, eh, cartón, madera, para soportar esas fuerzas que se van a generar dentro del transformador, pero cuando tengamos una sobrecarga, pues a veces puedes sobrepasar la fuerza y van a empezar a deformarse las bobinas, ¿no? Esa deformación puede ser axial o radial, eh, y van a generar al final pues un problema de un cortocircuito entre espiras o pues un cortocircuito entre fases. Eso es, eso es una consecuencia de sobrecarga. Ahora, este problema mecánico también sucede cuando existe un cortocircuito externo. Justamente ese cortocircuito externo pues van a generar corrientes altas y estas corrientes altas van a dañar, es igual, o sea, van a superar ese ajuste que debe tener la bobina para no desplazarse y van a empezar a tener una compresión axial o una expansión radial, también deformando el bobinado, ¿no? Esa pérdida de alineación, ese daño pues va a generar a una falla eléctrica. Eh, Cuando está de manera primigenia o inicial, pues el cambio de la impedancia va a ser uno de los síntomas que va a tener el transformador, y para determinar este tipo de problemas, o sea, ahí ya no hay necesidad de destapar el transformador porque vamos a tener una prueba de barrido de frecuencia, ¿no? Esta prueba de barrido de frecuencia normalmente se realiza al momento de fabricación o al final de la fabricación del transformador, y
se realiza cuando ya el transformador llega a la posición normal para verificar justamente que durante el traslado del transformador no haya habido ningún inconveniente o un golpe que pudo haber movido internamente la bobina y pueda disminuir una distancia dieléctrica que pueda ser una causa de fallo del transformador, ¿no? Ahora, ese mismo objeto se utiliza pues para verificar de que las bobinas no tengan un desplazamiento axial o radial y no generen problemas, ¿no? En la parte de fallos mecánicos vamos a tener también el aflojamiento del núcleo magnético. Y bueno, pues o sea, este núcleo, como les dije, pues por el campo que va a estar transitando en él, va a tener unas vibraciones continuas o también el aflojamiento se debe pues a algunos golpes o al envejecimiento de las estructuras de sujeción. En este caso tenemos un núcleo que siempre va a tener yugos de eso que van a hacer el ajuste, pero si se logran desajustar los pernos, pues vamos a tener un incremento del ruido que va a ser el principal síntoma de que algo está pasando dentro del transformador. Va a haber sí un sobrecalentamiento, pero localizado. Y bueno, pues va a haber corrientes parásitas elevadas, ¿no? En este caso, sí podríamos confundirnos y tenemos que determinar bien que no es una falla térmica. Y por último, vamos a ver que hay los bushing o los accesorios son los que eh, van a presentarnos también fallas en nuestro equipo, ¿no? O sea, sabemos que los aisladores son el, es el punto más crítico porque es la transición de la salida de tensión o del ingreso de la tensión a nuestro transformador, o sea, va del medio ambiente al transformador, ¿no? Entonces, podemos, podemos ver que también va a haber descargas parciales internas en el aislador también puede verse con humedad, puede tener degradación. En el caso de aisladores capacitivos, puede haber una degradación en el aislamiento capacitivo. Los aisladores capacitivos principalmente son utilizados para alta tensión y bueno, tienen un sistema capacitivo de aislamiento para justamente el campo o alivianar el campo del nivel de tensión entrante hacia el transformador, ¿no? O por una mala conexión, un punto flojo, por decir, en el borne, pues puede haber un sobrecalentamiento por esa mala conexión que esa temperatura va a llegar incluso a quebrar el aislador, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que muchas de las explosiones de los transformadores van a iniciar en los aisladores. ¿Cómo podemos saber? Es, pues, los indicadores van a ser que va a aumentar el tangente delta, la capacitancia del aislador también sube, el calentamiento en los aisladores que nos podemos dar cuenta con una cámara termográfica. Y lo último es que en el DGA, pues, vamos a generar también hidrógeno, ¿no? Entonces, esas serían las 5 fallas, bueno, que se tienen, y bueno, también tenemos que tener en cuenta que los aisladores, así como los sistemas auxiliares y equipos de protección que pueda tener el transformador, son puntos vulnerables y pueden convertirse en una falla térmica, dieléctrica o un evento catastrófico si es que no se toman en consideración. Esas 5 fallas, como las he estado explicando, van a tener un método de diagnóstico, ¿no? El método de diagnóstico van a ser
principalmente por un análisis al aceite y pruebas eléctricas, principalmente. Entonces, ese método de diagnóstico eléctrico y químico, o sea, hablamos, por decir, del análisis de gases disueltos, el DGA, que es muy importante para saber el estado del transformador. Este análisis, pues, va a estar validado por dos normas, la C57.104 de la IEEE y la 60.599 de la IEC, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a permitir detectar justamente esas fallas térmicas, arcos internos, descargas parciales? Es el método predictivo más importante. Segundo, o sea, si es que hablamos del diagnóstico del estado de mi transformador, vamos a tener en cuenta de que eh, antes lo que teníamos que hacer eran pruebas eléctricas y para las pruebas eléctricas únicamente teníamos que buscar una parada, por lo menos de unas 4 horas, desconectar el transformador, hacer pruebas al transformador y allí podríamos buscar o tener algún síntoma, obtener algún dato del transformador o del funcionamiento del transformador. Pero con el DGA, pues yo no necesito sacar de servicio a mi transformador. El transformador va a tener puntos de toma de muestra, como en este caso de la figura, o en caso de que no tuviera, pues va a tener una válvula de, de descarga y podemos utilizar esa válvula de descarga para poder extraer una muestra de aceite, ¿no? Entonces, ¿qué genera que eh, sea un método en el que yo no tenga una parada del equipo? Segundo, que este método no sea tan costoso como las pruebas eléctricas, o sea, estamos hablando de que alrededor de entre 80 y 100, $150 el análisis de aceite del DGA de un transformador, dependiendo de los laboratorios que tengamos aquí en Perú. A diferencia, por decir, por una sola prueba de eléctrica que tengamos, como la de tangente delta, que está alrededor de $500, y pruebas con un SFRA, o las pruebas básicas que también están alrededor de otros $600. En comparativa, es muy económico y no necesitamos sacar el servicio del transformador. Vamos a siempre tener como base este DGA, ¿no? O sea, primero saber qué es lo que dice el DGA, cómo ha estado trabajando el transformador. Ahí tenemos que tomar en cuenta que el DGA nos va a decir todos los síntomas internos del trabajo del transformador. Entonces, a diferencia del físico-químico, el análisis físico-químico del aceite, pues lo único que nos va a decir es cuál es el estado del aceite, ¿no? Si el aceite está bien o está mal para poder seguir trabajando con el equipo. Pero, pero para ver el diagnóstico del transformador es muchísimo más importante el DGA. Ahora, el DGA es importante, pero no quiere decir que nos basemos solo en el DGA. O sea, el DGA siempre también va a ir de la mano con el diagnóstico eléctrico. Para el diagnóstico eléctrico, pues vamos a tener, como le dije, la prueba de tangente delta. La prueba de tangente delta nos va a detectar contaminación, humedad, el envejecimiento dieléctrico, problemas en bushing, o la evaluación para la condición del aislamiento, ¿no? O también podemos hacer medición de descargas parciales, pero estas pruebas eléctricas van a ir de la mano de los resultados del DGA. O sea, si el DGA, si bien es una prueba estadística, si bien no es 100% infalible, tiene un 95% de probabilidad el, de, de que el diagnóstico que nos dé en base a, pongamos, el actual, que es el pentágono de Duval, que el diagnóstico que nos dé por el pentágono de Duval tiene un 95% de probabilidad de que sí sea,
la normativa pues, de mantenimiento recomiendan que se corrobore con pruebas eléctricas. Entonces, si yo tengo un plan de mantenimiento, el plan iniciaría con un DGA para yo poder evaluar el DGA y con ese resultado poder determinar qué tipo de pruebas eléctricas voy a realizar a este equipo para corroborar la falla o los síntomas que tiene, ¿no? Hay métodos de diagnóstico mecánicos y térmicos. En el mecánico principalmente es el FRA, el análisis de la respuesta de frecuencia, que nos va a detectar pues, desplazamientos, daños en los bobinados, las deformaciones, el estado del aislamiento interno que pueda tener o el estado pues, del aterramiento interno del núcleo, de las partes metálicas internas que podamos tener en el equipo, que es muy importante para su trabajo, ¿no? Lo otro es en el térmico, pues hemos visto que la termografía infrarroja pues nos va a permitir detectar puntos calientes, conexiones defectuosas, las fallas en el sistema de enfriamiento que son ideales para la inspección. Ahora, esa falla en el enfriamiento pues nos va a determinar mucho de cómo está trabajando nuestro transformador, ¿no? Entonces también va de la mano del DGA con todos estos diagnósticos, ¿no? Y por decir, tenemos aquí un casito de un transformador de 12 MVA, de media tensión de 22.900 a 480 voltios. Está diseñado para trabajar a los 4.500 metros sobre el nivel del mar, en donde solo tenía un año de haber sido puesto en marcha. Las pruebas eléctricas salió todo conforme, las pruebas del aceite, del físico-químico conforme, pero en el cromatográfico nos estaba mandando pues que se había generado cierta cantidad de gases, ¿no? Entonces, este análisis de gases, pues vemos que, por decir aquí, el hidrógeno nos ha salido con un resultado de 800 ppm, ya tenemos el metano con 24 ppm, el etano con 5 ppm, y los gases combustibles, el etileno que se genera por sobretemperaturas y el acetileno que se genera por descargas de alta energía, pues están en cero, entonces no habría una falla fuerte en el equipo, pero sí vemos que monóxido y el dióxido también han estado variando en 22 y 136, y lo que hemos hecho es poner esos datos en el pentágono de Duval. El Duval hace el análisis y nos sale que está en la región de descargas parciales, ¿no? Ahora, de descargas parciales y bueno, pues o sea, hemos visto que el problema del equipo en este caso, simplemente teníamos pues alta generación de hidrógeno, 800 ppm, con un metano de 24, ¿no? Entonces, en el interior del transformador hemos encontrado una burbuja de aire que estaba atrapada dentro del tanque, y esta burbuja pues era que estaba actuando como foco de la descarga parcial. Se purgó la burbuja, o sea, ha sido por un mal llenado de aceite durante el proceso de llenado. Entonces se purgó el aire de ah, esa unidad, y bueno, se corrigió totalmente el equipo, ¿no? O sea, empezó a trabajar de manera normal. Entonces, como vemos, las fallas pues van a ir sucediendo eh, conforme a las que hemos estado viendo, y el diagnóstico más importante para poder detectarlas van a ser pues el análisis cromatográfico. Este análisis de gases disueltos tendría que ser el inicial de todo transformador para verificar
el comportamiento. O sea, pensaban que el transformador tenía humedad interna, o el costo del diagnóstico era pues solo de $1.000 y un costo de reemplazo de algo de $20.000. Entonces, la detección temprana de esta falla, o sea, eh, evitó la pérdida del equipo y pues es un costo de reemplazo de $20.000 que siempre es alto, ¿no? Entonces, la lección aquí es que esa inversión del diagnóstico siempre retorna porque nos estamos ahorrando mucho por el fallo que tenía este equipo. Y si vemos, o sea, si es que analizaríamos bien este equipo, hablamos que las pruebas eléctricas, si solo nos hubiéramos basado a las pruebas eléctricas, este equipo hubiera estado en buen estado, igual que la fisicoquímica del aceite también estaba en buen estado. Entonces, si hubiera quedado allí solo con estas dos pruebas, posiblemente este problema de descargas parciales en el tiempo hubiera generado una falla del transformador, creándole más problemas económicos que el que se obtuvo que el que se pudo reparar con esta intervención temprana, ¿no? Como hemos visto, estos 5 fallos más comunes son completamente prevenibles, que también el diagnóstico predictivo pues, va a elevar siempre la confiabilidad del sistema. Y bueno, como ingenieros no tenemos que esperar la falla, nosotros tenemos que anticipar a esa falla. Y el mantenimiento más valioso va a ser el que te ahorra una falla, pues, ¿no? Antes de que el equipo pida auxilio. Muchas gracias y bueno, empezamos con las consultas que puedan tener. De acuerdo, ingeniero. Agradecemos mucho su exposición, ingeniero Víctor. Y a continuación vamos a dar inicio a la ronda de preguntas, donde invitamos a los participantes a escribir sus consultas en el chat, las cuales estaremos leyendo para que el ingeniero las pueda responder. Eh, Le voy a leer la primera pregunta. Dice, buenas noches, ingeniero. ¿Tendrá conocimiento de cuál fue el problema en el transformador que ocasionó el corte de energía en Piura por 36 horas y cómo se pudo evitar? No, de ese equipo no sabría decirte, pero a ver, ¿cómo se puede evitar? Todo problema en transformador se evita con un plan de mantenimiento. Ese plan de mantenimiento tiene que nacer con el análisis, como hemos visto aquí, con el DGA. Primero el DGA nos va a dar unos valores, nos va a determinar, nos va a dar un diagnóstico en base a Duval. Hay otras formas de evaluar también el cromatográfico de todas. La más confiable es el Duval, tanto en el triángulo como el pentágono de Duval, ¿no? Si adentramos a un poquito de la historia, o sea, si hablamos un poquito de la historia de transformadores, vamos a saber que los transformadores se empiezan a fabricar más o menos en 1880 y eran unas máquinas que debían haber servido para toda la vida, ¿no? Y empezaron a tener estos fallos. Pum, 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 explotaban, ¿no? Se quemaban los transformadores. Hasta 1920, que en 1920 aparece Buchholz, y fabrica pues el dispositivo de protección que de 1920 a la actualidad son 100 años que no ha tenido variación significativa, porque empezaron a determinar que sí, que cuando un transformador fallaba empezaban a generar gases. Y esos gases lo iba capturando el Buchholz, es el relé Buchholz, y ese relé pues nos iba a mandar una señal de alarma o de disparo cuando ya los gases eran en mucha cantidad para el transformador. Entonces, eso es de 1920. Pasaron 50 años y en 1970
recién se hacen los primeros estudios de qué gases son los que generan las fallas del transformador, ¿no? Entonces, en 1970, pues en la Universidad Nacional de California en Estados Unidos, que se hacen las primeras investigaciones en las que también participa pues Michel Duval, está Rogers, está Dornenberg, que hacen sus estudios de diagnóstico, pues en los ratios de Rogers, que eran lo más usado pues hasta 2010, y que algunos todavía tienen conocimiento de los ratios de Rogers, pero a partir del 2010 a la actualidad, este, el triángulo y posteriormente el pentágono de Duval, pues son los métodos de diagnóstico que más nos ayudan, ¿no? Son más de 50 años que ya se tienen data a nivel mundial de todas las fallas que puedan ocasionarse con los gases generados, y es bastante, o sea, un 95% de probabilidad de que tu diagnóstico concuerde. Entonces, tiene una alta probabilidad, y por eso que tenemos ese diagnóstico y ahí complementamos con pruebas eléctricas para poder determinar el estado del transformador. De acuerdo, ingeniero. Acá hay otra pregunta. Para un mantenimiento preventivo básico, ¿cuáles serían las pruebas que se considerarían? En los mantenimientos preventivos, o sea, vuelvo a decir, DGA 100%, y podría ser una prueba de resistencia de devanados y una prueba de tangente delta si es que transformador es en aceite. Ahora, si es transformador seco, hacemos una resistencia de devanados y hacemos una prueba de resistencia de aislamiento. Ahí sí utilizamos el Meger para poder hacer esa prueba. Hay un fenómeno que pasa con los transformadores en aceite, que justamente el índice de polarización varía. Todavía ese fenómeno no se llega a descubrir por qué es, pero por eso que el índice de polarización sí es factible en equipos o máquinas con aislamiento sólido. Llámese motores, celdas y demás cosas. Y bueno, en transformadores sería pues un transformador seco que sí no tenía ningún inconveniente. Pero con el aceite sí hay ese problema. No sé si alguno que ha estado trabajando en mantenimiento podría darse cuenta por si el de resistencia de aislamiento en la mañana le da un valor y en la tarde te cambia el valor de un propio equipo. Entonces, es por ello que ese valor no podemos tomarlo como un absoluto, sino algún valor relativo de manera cualitativa, o sea, cualitativamente está bien. Pero lo básico para un transformador en aceite sería primero el DGA, el de resistencia de Banao, sí. ¿Por qué? Porque el transformador, durante su funcionamiento, va a tener una vibración. Al tener esa vibración, internamente puede haber una conexión mal hecha, o puede haber un ajuste que un perno que no esté bien ajustado, que puede empezar a generar un falso contacto. Entonces, el de resistencia sí es válido por la vibración que tiene el transformador. Entonces serían básicamente ver el aislamiento con una prueba de tangente delta o resistencia de aislamiento, ver la resistencia de vanados, y si es que está en aceite, pues el análisis cromatográfico. Esos serían los tres básicos para un transformador. De acuerdo, ingeniero. También una pregunta de Santiago dice, ¿cuál es la normativa que puede recomendar donde esté la periodicidad de pruebas, valores mínimos, máximos y tendencias? A ver, no es una normativa, porque no hay una normativa para el mantenimiento de transformadores, solo son guías y recomendaciones. La guía que más me ha servido antes de la IEEE es la de sigla de la TB 445. Esa guía de mantenimiento de transformadores es muy buena, no sé si la pueden leer y adquirir.
esa es la que te ayuda bastante en el momento de determinar la periodicidad. O sea, ahí te va a hablar de transformador y va a depender, la periodicidad va a depender mucho de la carga del transformador, ¿no? O sea, no tanto de la potencia, sino de cuán importante es la carga. O sea, si ese transformador tiene o alimenta una carga muy importante, pues por muy pequeñito que sea, o sea, pongamos un transformador de aislamiento de una sala de operaciones, por mucho que sea de 20 o 50 kVA, va a ser tan importante que un transformador de 25 MVA que va a alimentar toda una ciudad. Entonces, no tanto es la potencia, sino la carga que tiene y dependiendo de ello se va a hacer un análisis de periodicidad del mantenimiento. De acuerdo. Hay otra pregunta de César. Buenas noches, ingeniero. Aparte de las pruebas SAT y análisis FQ, una forma de anticiparse es también validar la sílica gel en los trabajos que lo usen. Claro, o sea, la parte del mantenimiento que tiene el transformador es una inspección visual. Ahora, vamos a ver que hay dos tipos de transformadores, uno que es por decir de sellado, bueno, de colchón de nitrógeno y el otro que es con respiración, con tanque de expansión. El de colchón de nitrógeno pues, va a ser sellado hermético y va a trabajar pues, con el nitrógeno, que es un gas inerte que va a dar esa función de empujar el aceite cuando éste se expanda. En otro, el otro tipo de transformador, el que básicamente se utiliza en la normativa IS es con tanque de expansión. Ahora, el tanque de expansión va a tener una respiración con el medio ambiente. Este medio ambiente puede ser muy húmedo, entonces se le ponen deshumedecedores con silica gel. Entonces la silica gel se tiene que revisar periódicamente. En este caso, como es una inspección visual, puede ser semanal y tenemos que tener en cuenta de que antes de que llegue a saturarse debemos cambiar la silica gel, porque si no va a empezar a entrar humedad. Entonces, para proteger el transformador de la humedad, pues en algunos casos de transformador de potencia ya se le pone una membrana para que no pueda tener el aceite, no pueda tener comunicación con el aire y de esa manera tenga menos probabilidad de que ingrese la humedad, ¿no? De acuerdo, ingeniero. Hay otra pregunta sobre eh, si es recomendable la prueba de ULF en el tránsito de potencia. A ver, todas las pruebas son recomendables, pero para determinadas situaciones, ¿no? Entonces, cuando hablemos de prueba tenemos que ver en cuenta, o sea, como hemos dicho, va a depender mucho del objetivo, del objeto que queramos llegar con la prueba. Tenemos las pruebas básicas que ya mencioné y las demás pruebas eléctricas van a depender mucho a los diagnósticos que podamos tener nosotros del transformador. Si vemos que, por decir, nos habla de descargas parciales, en el TGA nos habla de descargas parciales, entonces, si nos habla de descargas parciales, pues tenemos el método de ultrasonido para poder determinar dónde están esas descargas, poder ubicar las descargas parciales. O obtenemos también pruebas eléctricas para determinar las descargas parciales del transformador o tenemos que discriminar si es que esas descargas parciales se están generando pues por humedad en el papel. Entonces, para ese caso, puedo hacer una prueba de tangente delta o tendría que hacer una prueba del TFR, ¿no? Entonces, la importancia de todas las pruebas
va a depender mucho del estado del transformador. De acuerdo. Y creo que con esto vamos a finalizar. Con esta última pregunta vamos a finalizar. Eh, Nos pregunta Rafael, después de la puesta en marcha de un transformador, ¿a cuánto tiempo se recomienda repetir pruebas y cuáles son las más críticas? Ok. Tenemos un ciclo de vida de un transformador, entonces de la puesta en marcha del transformador, tenemos que monitorear ese transformador por 1 o 2 años. Allí es un periodo de verificación de prueba de fallas de fábrica, ¿no? Entonces, en ese periodo se recomienda pues a los 6 meses, principalmente el monitoreo con el DGA. Eh, a los 6 meses y al año sacar muestras y un análisis del DGA. La prueba eléctrica sería la siguiente al año para verificar que todo esté marchando bien en base a los resultados del DGA. Pero el monitoreo siempre de un transformador nuevo es los 2 primeros años porque puede haber algunas fallas que no se logran detectar en fábrica que en esos 2 primeros años van a salir a la luz, ¿no? Si es que en esos 2 primeros años todo está bien, el periodo ya podría incrementarse a cada 2 años o cada año. Eso también no hay una normativa que te diga la frecuencia a la que debes hacer. Va a depender mucho de la carga del transformador, qué carga está alimentando ese transformador. Entonces, la TB445 de Sigre, pues te ayuda bastante a identificar qué tipo de transformador y la frecuencia con la que podríamos realizar ese mantenimiento. De acuerdo, ingeniero. Con esto vamos a finalizar la ronda de preguntas y agradecemos mucho su exposición, ingeniero Víctor. A nombre del capítulo estudiantil IEEE SUTP, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al ingeniero Víctor Turco Aliaga por compartir su tiempo, experiencia y conocimientos en esta valiosa ponencia. Ha sido una excelente oportunidad para aprender sobre diagnóstico de transformadores de la mano de un profesional con destacada experiencia. Finalmente, invitamos a todos los asistentes a seguir nuestras redes sociales donde podrán mantenerse informados sobre próximas ponencias, actividades y proyectos del capítulo IEEE SUTP. Muchas gracias a todos por su participación y hasta una próxima oportunidad. Ok, Gracias, muchísimas ingeniero. gracias. Gracias.